Bien, vamos a desglosar esto. Hoy nos metemos con las bases del derecho privado romano. Hechos, actos y el punto clave, el negocio jurídico. Tenemos aquí unos textos que explican cómo los romanos, sentaron las bases de mucho de lo que usamos hoy. La misión es entender cómo organizaban ellos esto de crear derechos, obligaciones, modificarlos. Cómo pasaban de un simple suceso, levantar la mano, a algo con consecuencias legales serias. Fascinante ver esa lógica. Empecemos por lo más básico, el hecho. Cualquier cosa que pasa. Pero la distinción romana es crucial. Hecho, simple como, bostezar, sin efecto legal, versus hecho jurídico. Exacto. Este sí importa la ley, como nacer, morir, o una catástrofe que afecta un contrato, por ejemplo. Claro. Y esos hechos jurídicos, a su vez, podían ser naturales, como la inundación que mencionabas, o humanos. Ajá. ¿Y los humanos? Ahí está lo interesante. Podían ser voluntarios o involuntarios. Y si eran voluntarios, podían ser lícitos o ilícitos. Ahí vamos al acto jurídico. Precisamente. El acto jurídico es ese hecho humano voluntario. Y aquí la división clave que hacían los romanos. El acto lícito, que es, digamos, la materia prima del negocio jurídico. Lo constructivo, por así decirlo. Exacto, lo que busca crear o modificar relaciones amparadas por la ley. Y por otro lado, el acto ilícito. El delito, lo que rompe, lo que daña. Justamente. Esta estructura no era solo teórica, Buscaba ordenar las interacciones, separar lo que la ley protege de lo que sanciona. Y ese lado lícito, el constructivo, nos lleva directo al negocio jurídico, que en esencia es usar tu voluntad para conseguir algo permitido y que esa voluntad genere efectos legales. ¿Sí? Las fuentes hablan de una manifestación libre, consciente, para fines reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico. Y había muchas formas, ¿no? Muchas clasificaciones. Muchísimas. Unilaterales, como un testamento, donde basta una voluntad. Bilaterales, como una compraventa. Se necesitan dos partes de acuerdo. Onerosos con contraprestación, como la misma compraventa. Gratuitos, como una donación. Exacto. Intervivos, entre vivos. Mortis causa, que surten efecto tras la muerte, como el testamento. Y una muy importante, formales versus no formales. Fundamental. Algunos negocios exigían ritos muy específicos, palabras solemnes. La mancipatio, por ejemplo. Sin esa forma, el acto era nada. Cero. ¿Y los no formales? Otros, como un préstamo verbal entre amigos, el mutuo, podían ser más simples, basados en el acuerdo y la entrega de la cosa. Esto dice mucho de qué actos consideraban más trascendentes socialmente. Vale. Ahora, para que ese negocio, formal o no, fuera válido, ¿qué miraban por dentro? Los elementos. Claro. Más allá de la forma estaba la voluntad. La persona realmente quería eso. Y esa voluntad podía mostrarse de varias maneras. ¿Expresa o tácita? Exacto. Expresa, dicha claramente, o tácita, deducida de ciertos actos. Por ejemplo, si el heredero empezaba a pagar las deudas del difunto, se entendía que aceptaba la herencia. ¿Y el silencio? ¿Callar otorgaba? Rara vez. Solo si la ley o un acuerdo previo lo establecían muy claramente. El silencio en general no era consentimiento. Ok. Voluntad. ¿Qué más? El contenido, o sea, el objeto del negocio. Lo que se quiere conseguir, la prestación. Y la causa. Se menciona mucho. La causa es clave. Es el fin práctico, económico, social, típico y lícito que el derecho reconoce para ese tipo de negocio. En la compraventa, la causa es el intercambio de cosa por precio. Sin causa válida o con una causa ilícita, el negocio podía ser nulo. Entendido. Y además de estos elementos esenciales, las partes podían añadir cosas, ¿verdad? Como personalizarlos. Sí, los elementos accidentales. Los más típicos. La condición. Un hecho futuro e incierto. Como, te doy 100 si apruebas el examen. Puede pasar o no. Justo. Podía ser suspensiva, el negocio no nace hasta que ocurre, o resolutoria. El negocio nace, pero se acaba si ocurre. Y también el término. Ese es un hecho futuro, pero cierto. Sabemos que va a pasar, aunque no sepamos cuándo exactamente, como la muerte, o en una fecha fija. Te alquilo la casa a partir del 1 de enero. Y el modo.
que era como una carga en actos gratuitos. Eso es, una carga lícita como te dono este terreno pero tienes que construir un monumento. No suspendía el negocio, pero sí obligaba a cumplirlo. Vale, perfecto. Pero, ¿qué pasaba si algo fallaba en la base? Si el negocio tenía un problema. Entramos en la ineficacia. Y aquí una distinción que sigue siendo súper útil: nulidad y anulabilidad. Nulidad suena drástico. Lo era. El negocio era nulo ipso iure por el propio derecho. Nacía muerto como si nunca hubiera existido. El jus civil, el derecho más antiguo, era muy así. O válido o nulo. Blanco o negro. Pero eso podía ser injusto a veces, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde entra la figura genial del pretor. El derecho honorario al rescate. Exacto. El pretor introduce la anulabilidad. El negocio nacía, era válido inicialmente, pero tenía un defecto, un vicio. Un vicio. Un vicio que permitía a la parte afectada pedir que se anulara, que se dejara sin efecto. No era nulo de por sí, había que pedirlo. Normalmente mediante una excepción en un juicio, op exceptionis. Era una solución más flexible. ¿Y cuáles eran esos vicios que podían, contaminar la voluntad? Aquí es donde se pone la cosa interesante, ¿no? Definitivamente. Los famosos vicios de la voluntad. Primero, el error. Una idea equivocada. Sí, un falso conocimiento sobre algo esencial del negocio. El caso clásico: comprar vinagre pensando que era vino. Un error in substancia. Si el error era importante y excusable, Podías tener un remedio. podías pedir que se anulara. Pero ojo, el error sobre la ley, el error de derecho, ese en general no te salvaba. La ignorancia de la ley no excusa. Duro, pero lógico. ¿Qué más? Luego, el dolo. El dolus malus, la intención de engañar, la mala fe. La trampa. Exacto. Lavean lo definía como toda astucia, falacia o maquinación empleada para engañar, defraudar o burlar a otro. ¿Suena bastante actual? Totalmente. El derecho antiguo era un poco reacio a meterse, pero el pretor sí creó defensas. La exceptio doli era potentísima. Si te demandaban por un negocio que firmaste bajo engaño, podías oponer esta excepción. Sí, firmé, pero me engañaste. Tal cual. Y también la actio doli para reclamar si ya había sufrido el perjuicio. Y el último vicio, la violencia. El metus. La amenaza grave e injusta para forzar la voluntad. Aquí distinguían, ¿no? Sí, la violencia física directa, que hacía el negocio nulo de pleno derecho, y la violencia moral, las amenazas. Esta no lo hacía nulo automáticamente según el jus civile, pero el pretor ¿Sí? volvía a intervenir. Claro, con remedios como la actio quod metus causa para reclamar, la excepción metus para defenderse y la restitutio in integrum para deshacer todo como si no hubiera pasado. Es increíble ver cómo, sobre todo a través del pretor, el sistema se fue refinando para proteger la voluntad real. Totalmente. Se pasó de un formalismo rígido a valorar si el consentimiento era genuino, libre e informado. Buscaron proteger a la gente del error, del engaño y del miedo. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos deja todo esto? Vemos una precisión casi quirúrgica de los romanos para analizar los actos humanos y sus consecuencias legales. La voluntad está en el centro, pero también son muy conscientes de que esa voluntad puede fallar, puede estar viciada. Y por eso crearon todo un sistema de categorías, de elementos, de remedios, muy sofisticado para buscar la justicia en los acuerdos. Exacto. Y esto, nos deja pensando, ¿no? A ver, ¿hasta qué punto toda esta estructura romana, esta obsesión por definir bien la intención, el consentimiento, la protección contra los vicios, sigue siendo, en el fondo, la gramática básica con la que hoy intentamos construir confianza y resolver disputas? Pensemos en contratos digitales, acuerdos complejos, cosas que ellos ni soñaron. Sigue siendo esa la base. Es algo para reflexionar.